concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros. Y cada creyente, ¿verdad?, tienen concupiscencias que nos hace pasar por esas guerras, que nos hace pasar por esas dificultades que pasamos. Amén. Y yo quiero que sepan una cosa, hermano, no somos los únicos. Todo en el Viejo Testamento, creyentes pasaron esas guerras cristianas. Y aún en el Nuevo Testamento, nosotros también, los cristianos de hoy, también enfrentamos todas esas guerras, ¿verdad? Y decía, bueno, ¿qué es una guerra? Una guerra es, ¿verdad?, cuando hay luchas y hay armas y hay enfrentaciones violentas, ¿verdad? Es lo que hay en una guerra, ¿verdad? Y los cristianos enfrentamos también esas luchas, esas pruebas, esas dificultades, ¿verdad? Como les dije, ¿verdad? Los creyentes en el Viejo Testamento enfrentaron, hermano, esas cosas, ¿verdad? Esas situaciones adversas que enfrentamos hoy en día, como podemos decir, ¿verdad? La vida de Moisés, amén. ¿Te acuerdas Moisés cuando él nació y nació en un tiempo difícil y luego, ¿verdad?, no lo pudieron criar sus padres, lo criaron a alguien más. Y luego él creció ahí. Y luego después se dio cuenta que quién era hijo de él y se dio cuenta quién era su Dios. Y verdad, ya estuvo ahí vagando por muchos años hasta que por fin llegó, verdad, a hacer lo que sea. Pero, hermano, cuando pasamos las guerras, verdad, las guerras entre los cristianos que enfrentamos, muchas veces hacemos malas decisiones. Y en esas malas decisiones que hacemos es porque estamos ahí en las guerras y enfrentamos y hacemos cosas que no debíamos de hacer. Y bueno, esas cosas después nos traen consecuencia. Amén. Consecuencia. Y por eso que, hermano, la Biblia, ahora en el Nuevo Testamento, en Santiago 4:1, le dice ahí, ¿de dónde vienen las guerras y qué más? Y los pleitos. Amén. ¿Entre quién? Entre los creyentes o entre los cristianos. ¿De dónde viene todo eso? Y dice la palabra de Dios ahí donde leíamos, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias? ¿Y cuáles son las concupiscencias, pastor? No entiendo. Las concupiscencias son los deseos que están dentro de nosotros, en lo más íntimo. Dentro de nosotros tenemos deseos muy íntimos, que muchos de ellos no son de Dios. Muchos de ellos son de la carne, muchos de ellos son del mundo. Dice la Biblia, de las concupiscencias son los deseos de unos, son como el deseo, ¿verdad?, de hacer las cosas terrenales. El pecado, ¿verdad?, las codicias, las pasiones, en contra de la voluntad de Dios. Todo eso viene de ahí, hermano. Y son las guerras que nosotros, los cristianos, ¿qué? Enfrentamos. Y dice la Biblia, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Se acuerda usted de Saúl, hermano? El rey Saúl, ¿verdad? Dice usted, ¿qué tiene que ver el rey Saúl, pastor? Bueno, ¿se acuerda que el rey Saúl, hermano, tenía un problema muy grande? En su vida no había mucha espiritualidad, no era muy espiritual. No era de aquellos que oraran, no era de aquellos que oraran y buscaran la gracia de Dios, no era de aquellos que estuvieran a los pies de Dios, no era de aquellos. Pastor, ¿cómo sabe usted eso? Pues no quiso enfrentar a Goliat. Tuvo miedo, el ejército de él no supo enfrentar a Goliat. Y muchas veces esas cosas suceden, hermano. ¿Por qué hay guerras y pleitos? Porque a veces no sabemos cómo orar, cómo buscar de las cosas de Dios. Y luego, hermanos,
¿verdad? Usted se recuerda del rey Saúl, cómo llegó, ¿verdad? A un momento de que dejó de oír al pueblo de Dios. Dejó, ¿verdad? De oír las cosas de Dios y comenzó a oír al pueblo, ¿verdad? Y perdió, ¿verdad? El llamado que Dios le había dado. Pero las guerras que los cristianos enfrentamos, ese es el tema que queremos hablar. Amén. Y usted, pastor, ¿y por qué quiero hablar eso? Pregúntele al de arriba, ¿verdad? Pregúntele al de arriba, dígale al de arriba, ¿para qué le dan esos temas al pastor? Pero mire, hermanos, les dije yo que, ¿verdad? Estas guerras que enfrentamos los cristianos, nuestros antepasados las enfrentaron. Y ahora nosotros también las enfrentamos. Y tenemos que ser realistas que las enfrentamos. ¿Por qué, pastor? Tenemos que ser realistas. Porque la palabra de Dios nos dice. Dice la palabra de Dios, ¿de dónde vienen las guerras y qué más y los pleitos entre vosotros? ¿Y cómo es que vienen? Dice la palabra de Dios, ¿no es de vuestras pasiones? Muchas veces porque queremos tener más que el otro. Pues si alguien más tiene algo que yo no tengo, me molesto, aunque tú ya tengas algo. No somos así, hermanos, los seres humanos. Tú traes un carro nuevo y alguien más trae un carro nuevo y te molestas. Porque alguien más sacó otro carro nuevo. O alguien más compró esta cosa y alguien más llega con otra cosa y te molestas. Cuando debemos estar todos contentos. Porque alguien, Dios está bendiciendo a alguien. Amén. Y dice la palabra de Dios, ¿de dónde vienen los pleitos? No de vuestras concupiscencias, de lo malo que está dentro de nuestro corazón. Los cuales combatéis en vuestros miembros, están ahí en nuestros miembros. Y esto siempre ha pasado en los corazones. ¿Cuáles corazones, pastores? Los corazones que no se han dejado, no se han entregado a Dios. No se han humillado a buscar la voluntad de Dios. No han buscado las cosas de Dios. Dice en el versículo 2, dice ahí, estamos ahí, codiciar. ¿Usted sabe qué es codiciar, hermano? Cuando yo traigo algo, estoy bien contento, ¿verdad? Pero cuando alguien trae algo, ¿verdad? Yo lo quiero. Lo codiciamos. Pero cuando nosotros lo tenemos, hombre, está bien contento, ¿verdad, hermano? Y la Biblia nos dice aquí, y codiciáis y no tenéis. ¿Por qué? Porque no es la manera correcta de nosotros. Entonces, esas son las guerras que enfrentamos nosotros los cristianos. Son las guerras que enfrentamos nosotros. Durante el día, durante el transitar, durante la semana, durante nuestra vida, y lo que no hemos podido tener, y lo que tenemos, no lo valoramos, y enfrentamos todas esas cosas. Y dice la palabra, codiciáis y no tenéis, y matáis, y arder ¿de qué? De envidia. Amén, hermano. Dice, pastor, no me gusta esa escritura. Pues vamos a hacer algo, vamos a borrarle ahí con algo, ¿eh? Para que ya, es la palabra de Dios. Tenemos que leerla. Tenemos que leerla. Francos. Aquí entre todos, francos. ¿Alguna vez hemos tenido envidia? No levanten la mano todos. ¿Alguna vez, verdad, has tenido envidia de alguien? No levanten la mano. ¿Alguna vez dice ahí, has compartido, verdad? No has podido alcanzar lo que quieres y combates, ¿verdad? Dice ahí, y codiciáis y no tenéis, y matáis, y arder de envidia. ¿Verdad? Dice, pastor, sí, cuando estaba chiquito, bueno, te la vamos a pasar, ¿verdad? Pero eso es algo normal porque está dentro de nuestro corazón. Pero tenemos que aprender
morir eso. Como cristianos todavía tenemos eso. O de repente ves a alguien que trae un vestido muy bonito, de repente ves a alguien que anda bien vestido y dices, yo también quiero andar igual. ¿Ah? Suponiendo, digo yo, para que tengamos algo que pensar, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatir y guerrar. ¿Y qué? Y echas guerra. ¿Por qué? Porque son las cosas que combatimos. Decía nuestro Juan, hermano colega que teníamos aquí, ¿verdad? Se ve cuando quieres a alguien, ¿verdad? Pero también se ve cuando no amas a alguien, ¿verdad? Sí, pastor, ¿cómo lo hagamos? Pero tenemos que ser sabios. Amén. ¿Estamos aquí? Y dice la palabra, y no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué no tengo lo que deseo? Dice ahí, porque pedís ¿qué? Porque no pedís, y no pedís, porque no oras, y porque lo que pides, también muchas veces no te acuerdo la verdad. Tenemos que ser sabios en todo lo que hacemos. Y esas son las guerras que tenemos dentro de nosotros. No tenéis lo que decía porque no pedís. ¿Sí oramos, hermano? Pastor, no es lo que necesito. No, también hay que orar todo tiempo por lo que no necesitas y por lo que Dios te guarde, que Dios te cuide, que Dios te proteja, que Dios te traiga, que lleve con bien, que Dios te traiga con bien, que Dios proteja a tu familia, que Dios bendiga la iglesia, que todo tenemos que orar, hermano. Todos tenemos que orar. Todos tenemos que orar. Porque esa es la voluntad de Dios. Y dice la siguiente versículo 3, pedid y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué, hermano? Para vuestros ¿qué? Deleites. Yo quiero, pero porque quiero esto. Amén. Pedimos algo, pedimos esto, pedimos dinero, pedimos más trabajo, pero ¿para qué? Para nuestros deleites, para nuestros beneficios. Entonces, yo quiero lo mismo que tiene aquel, yo quiero lo mismo que tiene aquella, pero lo quiere ¿para qué? Para sus deleites. Y eso no es pedir bien, eso es pedir ¿qué? Mal. ¿Estamos aquí? ¿Cuál era el tema? Las guerras que los cristianos enfrentamos. Pastor, yo no enfrento esa guerra. Qué bueno, ¿verdad, hermano? Qué bueno. Así deberíamos ser todos. No tener esa clase de guerras para poder servir a Dios como Él quiere que le sirvamos. Podamos honrarle a Él como Él quiere que le sirvamos. Amén. Dice el versículo 4, oh almas que adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad en contra de Dios? ¿A quién le está diciendo? Pastor, a los perdidos. No, le está diciendo a los cristianos. A nosotros. Tenemos que tener cuidado de agarrarnos del mundo, hermano. Esas son las guerras que enfrentamos nosotros los cristianos. Porque comenzamos a dejar las cosas de Dios por estar bien con el mundo, por padecernos al mundo, por tener la misma categoría que el mundo. Nunca será así. Nunca será así. Nosotros tenemos una manera diferente de vivir, una manera diferente de actuar, una manera diferente de caminar. ¿Estamos aquí? Y dice la palabra de Dios, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es una manera como una metáfora espiritual para mostrarnos, ¿verdad?, la relación
de Dios con nosotros. Dios es como que si nosotros fuéramos la esposa de Dios, la novia de Dios, y luego le seamos fiel a Dios. ¿Qué somos nosotros ahora? Adúlteros, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo? Entonces Dios lo ve así. Cuando nosotros nos apartamos al mundo, estamos ¿qué? Adulterando contra Dios. En otras palabras, estamos pecando contra Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad en contra Dios? ¿Alguien sabe qué quiere decir enemistad en contra de Dios? ¿Alguien? Ir en contra de Dios. Ir en contra de Dios. Nosotros los cristianos que decimos que somos cristianos, hacemos estas cosas porque no sabemos lo que estamos haciendo, porque debemos de entender, ¿verdad? Debemos de entender que la palabra de Dios nos dice aquí, ¿verdad? De una manera que nosotros podamos entender. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo ¿de quién? ¿Del pastor? ¿De la iglesia? No, dice que ¿quién? De Dios. Yo tengo que tener cuidado con eso. Usted tiene que tener cuidado con eso. Todos nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Las guerras que los cristianos enfrentamos. ¿Sí va bien el tema con lo que está predicando? Dije que ser enemistad contra Dios es ponerse en contra de Dios. No me importa lo que tú digas, Dios. No me importa lo que tú quieras, Dios. Dice Dios, ¿qué? Amén. Entonces, las guerras que los cristianos enfrentamos cada día. Dice la palabra de Dios en el versículo 5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? ¿Sabes qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Que Dios nos ama. A todos nosotros nos ama Dios. Y Él quiere tener una bonita relación con cada uno de nosotros. Qué bendición, ¿verdad, hermano? Dice, ¿pensáis que la escritura dice en vano? El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela, ¿qué dice? Celosamente. Dios quiere que nada más le honremos a Él. Dios quiere que nada más tengamos ojos para Él. Dios quiere que nada más le amemos a Él. O cuando usted vino para aceptar a Cristo, sabía que nada más era para Cristo y no era para nadie más. Nada más le pertenecemos a Él. Pastor, yo pensé que podía... no. Somos la esposa del Señor. Nos vamos a casar con Él. Amén. Amén, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 5 que estamos leyendo. ¿O pensáis que dice la escritura en vano? El Espíritu que Él ha dado, que mora en nosotros, nos anhela celosamente. ¿Sabes cuando han mirado a gente que es bien celosa, hermanos? Sí. Yo no soy celoso. Yo digo, pues si me quiere dejar, pues que me deje, me se la que va a perder yo, no. Yo estoy con Cristo. Con Cristo nunca pierdo nada, hermano. Pero Dios nos cela, hermano. ¿Celosa qué? Celosamente. Él nos cela. ¿Qué? Celosamente.
Dios no debe ser tan celoso, Señor. Señor no debe ser tan celoso. Pero Él no cela. Yo soy Jehová. ¿Qué dice? Que soy celosamente. ¿No dice así el Éxodo? Soy Jehová vuestro Dios, que os soy celoso. No tendrá dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová, fuerte, ¿qué más? Y celoso. Nada más le debemos pertenecer a Él. Wow. Y son las guerras y las aflicciones que siempre todos los cristianos han enfrentado. Todos los cristianos. Cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud y le llevó por el desierto, ¿para qué le llevó? Para probarlo. ¿Y qué comenzaron a decir? Comenzaron a quejarse, comenzaron y no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el versículo 5 que leíamos, que Él nos cela con celo, ¿verdad? Nos anhela celosamente. Usted sabe, hermano, pues yo no necesito orar. ¿Yo para qué? Eso lo hubiera dicho al Señor. ¿Para qué me salva, Señor? Déjame que me vaya al infierno. A ver qué. ¿Quién se quiere ir al infierno? Nadie. Entonces, por eso debemos de venir a orar. Nos cela. Dios nos cela para que lo oremos, para que le cantemos, para que vengamos a su iglesia, para que vivamos una vida para Él. Nos cela con celo de amor. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿O quieren que sea como yo? Que se ahorquen solos. No, pastor, queremos que... Bueno, entonces otra cosa que cambiar ahí, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu mismo que mora en nosotros nos cela, hermano. Gloria a Dios por eso, hermano. Que nos recuerda, ¿verdad? Y nos hace entender que andamos mal para andar bien. Pero miren lo que dice el versículo 6, estamos ahí. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a qué? A los humildes. O sea que Dios otorga el favor ¿a quién? A los humildes. Cuando usted da cuenta que usted falló, usted da cuenta que usted la regó y usted se humilla al Señor, perdóname. Dios da gracia a los humildes. El problema no es pecar, hermano. El problema es no arrepentirnos de nuestro pecado. Amén. Porque todos podemos pecar. Dice el pastor, yo no, desde que Cristo me salvó, ya no peco. Yo, wow, bro, ¿de dónde salió? Pero todos pecamos, hasta con una mala palabra, con una mala actitud, con no saludar a alguien, hacer esto, hacer lo otro, ya pecamos. Y delante de Dios el pecado es pecado. No uno es más grande que otro, no. Entonces, la Biblia nos dice aquí, en el versículo que estábamos leyendo, versículo era ¿qué? 6, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Quién es un soberbio? Alguien que resiste de Dios. Alguien que no quiere reconocer su vida, alguien que no quiere reconocer cómo está. Todos los días debemos enviarnos delante de Dios. ¿Qué dije? Todos los días. Señor, porque lo que debía hacer no lo hice. ¿Se acuerda cuando vinieron dos a orar, vinieron dos al templo, vinieron a orar? ¿Se acuerdan? Había uno que decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este que está aquí, este que está ahí. Dios, Señor, hago todo esto y mira todo lo que doy y mira cómo vengo y hago todo lo que hago, pero este Señor, y el otro, ¿verdad? Reconocía todo lo que era.
Él da gracia ¿a qué? A los humildes. Debemos reconocer que todos fallamos, porque no hablamos, porque no somos, fallamos en una u otra cosa. ¿Verdad que sí fallamos? Pastor, ¿cuándo vamos a ser perfectos? Cuando estemos en el cielo, hermano. ¿Quieres ser perfecto? Sí, bueno, pues vayas al cielo y ya va a ser perfecto. Pero mientras estemos aquí, amén. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice ahí que, pero Él da mayor gracia, porque esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Cada vez, hermano. Un corazón contristo y humillado, ¿qué dice la Biblia? No despreciarás tú, oh Dios. Un corazón que contristo y humillado, Dios no lo puede despreciar. Pero cuando somos altivos, cuando no queremos nada de Dios, Dios nos resiste. Pero aquel que reconoce, David decía, líbrame algún de los pecados que me son ocultos. ¿Te oíste? Debemos que, hermano, esas son las guerras que los cristianos enfrentamos cada día, hermano. Dice la Biblia, el versículo 7, ¿estamos ahí? Sométete, pues, a Dios. ¿Queremos vencer todas estas guerras, hermano? ¿Cuántos queremos vencer todas estas guerras? Queremos salir de todos estos conflictos, de todas esas cosas, de todas esas dificultades, de todas esas cosas que nos amargan, que nos tumban, que nos hacen sentir mal. ¿Cómo podemos salir de ahí? La Biblia nos dice aquí en el versículo 7, sométete pues a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, cuando decimos, Dios guíame, Dios enséñame, Dios dame de tu gracia. Dice la Biblia, ¿verdad? Sométete pues a Dios. Amén. Sométete pues a Dios. ¿Y qué? Y resistir al diablo. Pastor, ¿cómo yo puedo resistir al diablo? Pastor, ¿a poco yo tengo que ir con la Biblia ahí? Y diablo. No, nada de esas cosas, hermano. Cuando alguien resiste algo, hermano, quiere decir que no se doblega. Quiere decir que, hermano, que se queda firme. Está resistiendo. ¿Cómo vamos a resistir nosotros? Con la palabra de Dios, con la oración, ¿verdad? Buscando al Señor, diciendo que el Señor me ayude, diciendo que el Señor me dé gracia. Así vamos a resistir nosotros. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Sométete pues a Dios y resistir al diablo y huirá ¿de quién? De vosotros. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Te acuerdas? Vete de aquí, Satanás, porque a tu Dios solo adorarás y servirás. ¿Y eso qué? Una escritura de la Biblia. Así nosotros. La única manera, hermano, que nosotros podemos vencer todos estos ataques y todas estas pruebas que nos vienen y que pasamos es por medio de resistir y de someternos a Dios, a la voluntad de Dios, a las cosas de Dios. Amén. Y luego dice allí en el versículo 8, acerquémonos ¿a quién? A Dios. Amén, hermano. No podemos vivir separados de Dios. ¿Alguien puede vivir separado de Dios? No podemos. No podemos vivir ¿qué? Separados de Dios. O, ¿verdad? O cuando los coyotes huyan van a correr rápido, ¿verdad?
Les he platicado, ¿verdad? Cuando estaba chiquillo yo creo que unos 10 años o 9 años, que andaba en el rancho con mi abuelo y se desbarató la troca y tenemos que venirnos caminando. Y ahí veníamos caminando ahí. Y yo me estaba quedando a mero atrás, ahí iba mi abuelo y mi hermano Dago adelante y el tío Rafa. ¿Algunos ya conocieron a Rafa? No, creo que quién sabe si lo conocieron. Y de repente el coyote comenzó a aullar, y ahí me despertaba, yo corría pronto para alcanzar a mi abuelo, ¿verdad? Y de repente alguien, el diablo necesita aullar para que ¡ay! Corre entonces, ¿verdad? Los cristianos y se acerquen a Dios para que no les pase lo que les pase. La Biblia dice, acercados a Dios y Él se acercará ¿a quién? A vosotros. Pastor, yo creo que Dios anda siempre conmigo. No, Dios no anda siempre contigo. Tú acércate a Él y Él se va a acercar a ti. Amén. Pastor, es que anda conmigo. Acércate a Dios, dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dobla rodilla, órale, búscale. Pastor, es que nomás lo traigo por cuando lo necesito. Muchos cristianos así lo traen nada más cuando lo necesitan. Cuando verdaderamente tienen una necesidad. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Nosotros. ¿Dónde están los pecadores? Todos aquí estamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Limpiemos nuestras manos. Y vosotros los de doble ánimo. Los que hoy dicen sí y luego mañana dicen no. Los que no pueden mantenerse bien. ¿Y qué dice? Y purificados, ¿qué? Vuestros corazones. ¿Cómo se puede purificar un corazón, pastor? ¿Cómo usted limpia algo? Lo limpia. Y Dios quiere que nos purifiquemos nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos vencer todas esas guerras que enfrentamos los cristianos, todas esas cosas que enfrentamos, podamos limpiar, hermano. Podamos limpiar. Mire, ya hay varios versículos que podemos todavía compartirle. Vamos a hacerlo rápido. ¿Y qué más dice el versículo 9? Dice, afligidos y lamentar y llorar y vuestra risa se convierta, ¿qué? En lloro. Es tiempo de que vengas al altar y te afligues. ¿Cómo está tu vida? Te digas cuenta, ay, Padre, mi vida anda pero bien mal. A Dios lo traigo ya a mero último. Siempre buscando las cosas de la carne, las cosas del pecado, y a Dios ni me acuerdo de Él. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nos aflizcamos, que nos levantemos por lo que no hemos hecho, que lloremos, ¿ah? Y vuestra risa se convierta, ¿cómo, hermano? En llanto. Oh Señor, ¿cómo he fallado? ¿Cómo me he alejado de ti? ¿Cómo ya ni siquiera oro? ¿Cómo ya ni siquiera leo la Biblia? ¿Cómo ya ni siquiera le hablo a la gente? ¿Cómo ya ni siquiera hago esto, lo otro? Todo. ¿O no es así? ¿Verdad? Y luego dice la palabra de Dios, y vuestro gozo, ¿qué? En tristeza. ¿Por qué está triste? Porque no he podido hacer lo que debo de hacer. Porque ya no tengo el deseo que tenía antes. ¿Se acuerdan cuando estaba recién convertido? No, me parecíamos lumbre, ¿verdad, hermano? Donde quiera andábamos hablando, donde quiera, la casa de Dios, no, hombre, no había, teníamos que estar allí, estábamos allí, nos gozábamos con los cantos, con la predicación, todo era algo diferente.
Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice ahí el versículo 10, humillados delante del Señor. ¿Y Él qué va a hacer? Él nos ensalzará. ¿Cuántos quieren que Él nos ensalce? Es bonito cuando Él nos ensalza. No es bonito cuando nosotros nos ensalzamos. Pero cuando nos ensalza, ¿por qué? Porque he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero ahorita si nos ve, este es mi hijo que no hay complacencia porque ni siquiera se acuerda de mí. Viene porque quién sabe qué, porque si no, no viniera. Pero está aquí por la pura gracia de Dios. Dase cuenta que muchos están aquí por la pura gracia de Dios. Muchos ni quisieran estar aquí. Pero cuando nos humillamos delante de Él, reconociendo lo que hacemos, que dice, Él nos ensalzará. Él nos ensalzará. ¿Cuándo? Cuando fuese tiempo. Mire, en Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio. ¿Todo qué? Buscan lo suyo propio. Y es por eso que enfrentamos tantas guerras, hermano. Porque buscamos nada más lo que nos conviene, los que nos va a hacer bien, y no buscamos las cosas que son del cielo. Vamos a orar, hermanos. Dios bendiga en esta tarde noche.